Gloria a Dios. Buenas noches los que están aquí en casa, buenos días, buenas tardes, buenas noches, los que nos van a estar viendo por internet a la hora que nos vayas a ver. El Señor siga teniendo piedad, el Señor siga teniendo misericordia de tu vida. Y bueno, damos gracias a Dios porque hoy es el último miércoles que vamos a tener prédica. Entramos en recesión, no recesión, entramos en descanso, en vacaciones, para que no se escuche Receso. Receso. Y entonces, bueno, el miércoles se suspende, hoy es nuestro último miércoles. Decía el pastor que se suspende también los domingos. No se confundan, nunca hemos suspendido en domingos, nunca hemos faltado. Entonces, solo lo hacemos el miércoles y en esta época, pues porque muchos dejan de venir. Entonces, bueno, lo vamos a suspender y hoy es el último miércoles de este año que el Señor nos dio. Y bueno, la prédica del día de hoy es de agradecimiento, es de darle gracias a Dios, yo creo, por todo lo que Él nos ha dado, es recordar todo lo que viviste en este año. Yo creo que todos la pasamos un poco difícil este año. Pero básicamente el tema que yo quiero tratarte el día de hoy es qué actitud vamos a tener en medio de las pruebas. Y vas a decir, ay, ¿cuáles pruebas? Si ya no va a haber. No, déjame decir que sí, las pruebas van a continuar, pero lo importante es con qué actitud vas a pasar las pruebas, con qué pensamiento, con qué fuerza, con qué valentía vas a estar atravesando las pruebas. Y bueno, yo puse agradecimiento, Todá, en hebreo Todá, Jodó también, Jodú, es agradecimiento a Dios. Esperanza, Tikva, fe, emuná, con cuánta fe, con cuánta esperanza, con cuánto agradecimiento vas a pasar las pruebas por las cuales el Señor nos tiene que pasar, tengo que decírtelo, pero así es. Las pruebas no se terminan, las pruebas no se van a terminar, y te estaría mintiendo si te dijera a partir del año que viene se acabaron las pruebas, ¿verdad? Porque no es así, no es así. El Señor va a traer para nosotros pruebas siempre con un propósito. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio que era para conocer lo que había en el corazón del hombre. Las pruebas son básicamente para saber qué hay en nuestros corazones. Las pruebas son para fortalecernos y son para fortalecer nuestras vidas. Pero estamos por terminar este año 2022 y yo creo que ha sido un año bastante difícil para todos, ¿no? Empezando por la pandemia que hubo, el 22, iniciando el año, apenas estábamos como que empezando a querer salir, ¿verdad? Estaba ahí todavía como el temor, el miedo. Sin embargo, pudimos ver la mano de Dios en medio de las pruebas. Seguramente tuviste otro tipo de situaciones en este año. Siempre lo digo, en todas las áreas, ¿verdad? En cualquier área que te toque una prueba, siempre es molesto, es una molestia que está ahí, sea en la salud, sea en la economía, sea en la familia, sea en tu trabajo, siempre es una molestia como que estar con problemas. Pero el tema de hoy, ¿con qué actitud tomaste los problemas? ¿Cómo los pasaste? ¿Te costó atravesar cada situación? ¿Cómo los pasaste? Eso sería bueno que tú reflexionaras, cómo atravesaste cada problema y cada situación por las que tuviste que pasar, con qué actitud, con enojo, con reclamo, con queja, preocupado, triste, angustiado. ¿Cómo pasaste las pruebas? Y esto es bueno porque vas a hacer un recuento, vas a hacer un análisis de cómo pasaste cada situación, porque tu forma de percibir y de recibir los problemas, o nuestra forma, tiene que cambiar porque es desgastante, porque es cansado estar pensando en la situación. Y Dios dice, bueno, yo no te quiero en esa angustia, yo no te quiero en esa preocupación, más bien yo quiero que tú seas
también bendecido en medio de la prueba. Dios no manda la prueba para castigarte o para darte ahí el látigo. Dios quiere bendecirte también en medio de la prueba. Los judíos siempre dicen: a nuestros ojos nos parece que esto que está pasando es muy malo. Y yo creo que así nos ha pasado, ¿verdad? A nuestros ojos pensamos que lo que estamos pasando y atravesando es muy molesto, pero dice Dios que no es así. Y dice la palabra, y dice Pablo: todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. Y aunque a ti te parezca que el Señor se está pasando y que ahora sí no se midió, dice Dios: todas las cosas ayudan para bien y son para bien a los que amamos al Señor. Sin embargo, tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Necesitamos agarrarnos de la mano de Dios, y ahorita vamos a ver cómo hacer más amena la prueba, ¿verdad? La prueba está difícil y está es cansada, te va a agotar, te va a fastidiar. Sin embargo, Dios quiere que tú aprendas a atravesar estas pruebas con otra actitud. Y ahorita vamos a ver cómo, con agradecimiento, con esperanza y entendiendo que el Señor está en medio de la prueba. ¿Cuántas veces has pasado por una situación difícil y te has preguntado: Señor, ¿estás conmigo? Yo creo que todos nos lo hemos preguntado. Se me hace que por ahí te desviaste y cerraste los ojos, ¿verdad? Cerraste los ojos y te descuidaste de mí. Pero es bien importante que hoy entiendas que el Señor está en medio de cada prueba y de cada tribulación por la cual estamos pasando. Aunque no lo veas, aunque no lo escuches, aunque no lo sientas, el Señor está presente en medio de las pruebas que tenemos que pasar. Y yo te decía, me vas a decir: ¿por qué tiene que hablar de las pruebas? Porque es necesario hablar de las pruebas, porque ya tenemos la vida eterna, ya tenemos ganada la vida eterna, porque hemos creído en Jesucristo, porque hemos confesado el nombre de Jesucristo, y cuando lleguemos a su presencia y nos toque estar en su presencia, nos la vamos a pasar bien bonito y bien padre. Dice la palabra: ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no te vas a preocupar por el trabajo, pero mientras tenemos que pasar las situaciones aquí en la tierra. La vida que Dios nos dio, Él quiere que la vivamos en plenitud, Él quiere que aprendamos a vivir, y ciertamente la vida es una escuela, es una enseñanza, todo lo que pasamos. Y dice el Señor: yo quiero que te la pases mejor en medio de la prueba. No puedo decirte que no va a haber pruebas, porque sería mentirte. Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesaria, no se puede quitar, porque yo te decía, te necesita pulir el Señor a través de las pruebas. El Señor necesita ensayarte por medio de la prueba, de la tribulación. El Señor quiere cambiar tu forma de pensar, de actuar, hasta el mismo carácter. El Señor lo quiere cambiar por medio de las pruebas. Quiere hacerte más paciente, más amoroso, más responsable, más dependiente de Dios también en medio de la prueba. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La prueba es necesaria en nuestras vidas, porque nos van a confirmar que Dios está con nosotros en medio de esa prueba. La prueba nos lleva a la madurez, la prueba te va a llevar a un nivel más alto, te va a llevar a un crecimiento espiritual, la prueba te va a llevar a vivir con esperanza, te va a llevar a vivir los tiempos de otra forma, te va a ayudar a vivir la prueba de otra forma. Y por supuesto que duele, por supuesto que va a cansar, pero el Señor quiere que apreciemos la vida de otra forma. No todo está mal, no todo es malo, y lo que pasa, todo es para bien. El Señor tiene el control de todo el universo, de galaxias, de estrellas, luna, estrellas y todo lo demás. Tú piensas que no va a tener el control de la situación por la cual tú estás atravesando. El Señor tiene el control de todo, y Él quiere que lo grabemos, que lo guardemos y que lo entendamos en lo más profundo de nuestro corazón. No estás solo en medio de la prueba, y lo importante de la prueba es qué actitud vas a tener en medio de la prueba. ¿Te vas a enojar?
vas a gritar, vas a echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al pastor, vas a echarle la culpa a la gente que tienes alrededor. ¿Qué actitud vas a tener en medio de la prueba? Y eso ahorita lo vamos a ver, vamos a estar, ahorita les digo la cita. Vamos a estar en Segunda de Reyes 8 y ahorita vamos a ver el versículo. Es bien importante poner en práctica las situaciones por las que tú has pasado. Es bien importante que tú recuerdes las pruebas por las que has pasado, no para atormentarte, no para entristecerte. Dice la palabra, es necesario que traiga a la memoria las grandezas que el Altísimo ha hecho conmigo. ¿Para qué? Para que ahora que tú estás atravesando una prueba digas, así como me ayudaste en ese tiempo pasado, Señor, yo sé que ahora estás para ayudarme, y aunque no veo ni pies ni salida, yo sé, Señor, que tú me vas a ayudar. Yo sé que como me ayudaste y me levantaste, tú me vas a ayudar. En tiempo de sequía, cuando la economía no está bien, yo lo puedo decir y digo, me gusta dar ejemplos de mí porque es lo que yo he vivido. Estando en Israel, yo pude ver la mano de Dios como por 3 años el Señor nos sustentó por medio de una persona que Steve, no recuerdo bien su nombre, realmente era vecino, pero así de paso, ¿verdad? Y Él nos sostuvo por la mano de Dios y por la gracia de Dios todo el tiempo que estuvimos en Israel. Y no creas que era cualquier comida, de verdad que eran manjares de Shabbat y cosas deliciosas. El Señor me ha sanado una y otra vez, me ha sanado pulmones, los huesos, la garganta, una y otra vez. Y entonces cuando yo me enfermo y desespero, recuerdo y digo, Señor, si tú sanaste mis pulmones, si tú sanaste mis huesos, si tú sanaste mi piel, hoy puedes sanar, no sé, la situación por la que esté atravesando. Y es por eso bien importante que tú recuerdes las cosas grandes que el Señor ha hecho contigo, las pruebas por las cuales pasaste y las formas tan sobrenaturales por las cuales el Señor te pudo sacar o te sacó adelante. Nuestro Dios está con nosotros en medio del problema. Yo quiero que esto quede grabado en tu corazón. No estás solo. El Señor está en medio de la prueba. El Señor está en medio de la situación. Vamos a ir a Segunda de Reyes 8 y vamos a estar en el versículo 1. Vamos a ver 8.1, vamos a estar en el versículo 8.1. Y bueno, aquí vamos a ver de la mujer sunamita. Bueno, si tú lees 4 capítulos antes, nos va a hablar cómo Eliseo pudo conocer a esta mujer, cómo la conoció, ¿verdad? Para empezar, esta era una mujer servicial. Ella era una mujer que amaba al profeta Elías y hacía todo. Tú harías en tu casa un aposento, un cuarto, una recámara para un profeta. Yo creo que difícilmente. Qué flojera, Dios mío, la verdad yo creo que no somos muy hospitalarios. Sin embargo, esta mujer le dijo a su esposo, oye, ¿por qué no hacemos un aposento para Eliseo? ¿Por qué no le armamos una casa? Pues anda de aquí para allá, vamos a hacerle un aposento. Esta mujer era una mujer de Dios, y a veces a mí me sorprendió porque cuando yo la leía, la Biblia la leo una vez por año, la leo una vez por año, pero entonces a mí me sorprendió. Yo decía, ¿por qué esta mujer parece que fuera cristiana, parece que tuviera el Espíritu Santo? Pero si tú te das cuenta, la Biblia nunca dice que alababa a Dios, nunca dice que era espiritual, nunca dice que tenía dones, nunca dice que oraba. Sin embargo, sus hechos demuestran que esta mujer era una mujer temerosa de Dios, una mujer que amaba y que tenía en primer lugar a Dios en su vida. Y vamos a ver por qué. Si tú no nos va a dar tiempo a leerlo, pero yo te recomiendo que leas su historia. Empieza, me parece, en Segunda de Reyes 4. En Segunda de Reyes 4 nos va a narrar cómo Eliseo conoce a esta mujer. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Habló Eliseo a aquella mujer,
Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra 7 años. 7 años iba a haber hambre en esta ciudad. Y dice la palabra de Dios que Eliseo ya conocía a esta mujer. Y a mí me sorprende porque esta mujer, ¿sabes lo que tenía? Tenía un profeta personalizado, ¿verdad? ¿Qué profeta llega y te dice: hazle así porque el Señor va a hacer esto? Si te das cuenta, no a cualquier persona un profeta llega y le da una profecía o le da una palabra de esta magnitud. No era día gratis, no era día gratis que la mujer tuviera ese contacto y esa relación con la presencia de Dios por medio del profeta Eliseo. Esta mujer tuvo que ser una mujer virtuosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer que amaba a Dios a través de la palabra, que oraba, que agradecía, que tenía dones. El ser servicial es un don, es un fruto también. Entonces, esta mujer tenía desarrollado la presencia de Dios en su vida. Desde el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. El Espíritu de Dios, hemos visto y lo vimos la vez pasada, el Espíritu de Jehová es el Espíritu de Dios y mora dentro de nosotros. Este mismo Espíritu moraba dentro de esta mujer. Pero este personaje bíblico a mí me llama la atención: su estabilidad emocional, su carácter, su espiritualidad, su paz, su capacidad para manejar los problemas. A mí me llamó la atención y hasta ahora el Señor me pudo revelar por qué esta mujer tenía ese profeta, ¿verdad? Ese profeta personalizado a su servicio, podríamos decir. ¿Quién tiene un profeta con ese tipo de revelación tan fuerte como la tenía la mujer sunamita? Y dice la mujer sunamita, una X, ¿verdad? Una mujer que ni siquiera el nombre está mencionado. Sin embargo, es una mujer que logró o logra impactar hasta estos días el reino de Dios por lo que ella hacía, por la forma en la que ella se movía y por la forma en la que ella vivía. Una mujer dice la palabra, esta palabra resiliencia, es la capacidad que tiene una persona de superar las circunstancias y los problemas, es decir, reponerse a un trauma, reponerse a un problema. Esta mujer tenía esa capacidad y esa capacidad solamente Dios podía dársela. Tenía la capacidad de volver a la normalidad como si nada. La tsunamita es una historia como la nuestra. Si tú te das cuenta, a mí me llamó la atención porque cuando yo voy a Segunda de Reyes 8, está en otra situación con un problema. Y dice la palabra: ¿sabes qué? Vete de tu tierra, deja tu casa, deja tu carro, deja tu terreno, tus tierras, porque viene hambre. Y dice la palabra, si tú lees más adelante, entonces la mujer se levantó y se fue. Dice la palabra de Dios, ni se quejó, ni replicó Dios, pero ¿cómo crees? Eliseo pregunta bien, ¿qué tal si no es cierto? Esta mujer pasó, y vamos a hacer memoria. Dice la palabra de Dios, para empezar, ella era una mujer estéril, ella no tenía hijos, pero dice la palabra de Dios que cuando Eliseo le preguntó: ¿qué quieres tú que yo haga por ti? O le manda a Gizi a decirle: pregúntale qué quiere que haga, y la mujer dice: nada, estoy bien, estoy tranquila, no me hace falta nada. Agradecimiento. La mujer sunamita es agradecida, dice: aunque no tengo hijos, tengo esposo, tengo casa. Y dice la palabra, ahorita vamos a ver más adelante, en el versículo 4, en Segunda de Reyes 4:1, dice que esta mujer era de gran importancia. Y vamos a ver que en hebreo no dice importante, más adelante lo vamos a ver. Pero era una mujer, yo pienso que económicamente, socialmente, estaba bien esta mujer. Y dice, cuando Eliseo le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Ella dice: nada, estoy bien, estoy tranquila. Y entonces Eliseo le dice: vas a tener un hijo. Y ella le dice: no hagas burla de tu sierva, tú sabes que no puedo tener hijos. Y entonces dice: el año que viene, por esta fecha, tú vas a tener un hijo. Y efectivamente pasó así, ¿verdad? La prueba para un judío, el no tener hijos, es una presión social
muy, muy fuerte. Incluso es la única razón por la que el hombre puede dejar a la mujer si no tiene hijos. ¿Tú te imaginas? Y luego en esos tiempos donde ni siquiera mencionan el nombre de la tsunamita, la presión social que tenía esta mujer. Sin embargo, ella dice: estoy en paz, estoy tranquila con lo que tengo, con hijos o sin hijos, estoy tranquila y estoy feliz. Y bueno, ese montón de emoción, la presión social, la supo manejar. Era una mujer que sabía manejar sus emociones. Y bueno, después el niño crece. ¿Y qué creen que pasa? Se muere, ¿verdad? Así como que burla, ¿no? Como que, ¿qué está pasando, Señor? Y la actitud de la mujer es de una paciencia. A mí me asombra que no gritó, que no se enojó, que no fue a decirle al esposo: ¿qué hacemos? El hijo está enfermo, vamos a llevarlo al hospital, vamos a atenderlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sin embargo, dice la palabra, guardó silencio y hizo lo que tenía que hacer, buscar la presencia de Dios y decir: Señor, ¿qué está pasando en esta prueba tan dura por la cual yo estoy atravesando? Dice la palabra que no habló, lo único que decía cuando le preguntaban qué estaba pasando es paz. Paz, paz, por favor, quiero estar en paz. Y dice la palabra de Dios que llegó delante de Elías y le dijo: Eliseo, y le dijo: ¿qué está pasando? El hijo que me diste ha muerto. Y entonces la mujer va directamente a la presencia de Dios. No está buscando por dónde más le encuentro. Dice: no, yo me voy a la fuente, yo me voy a la fuente de la vida, yo me voy a aquel que puede hacer el milagro y aquel que puede hacer el milagro para mi hijo. Y dice la palabra de Dios que mandó a su siervo, ¿verdad? Dijo: vete, Gizi, y haz lo que tienes que hacer. Dice: no me voy a ir hasta que tú vayas, no me voy y no te dejo hasta que tú me respondas. La mujer insistió en el milagro que ella quería. Ella decía: yo quiero de vuelta a mi hijo, yo sé que tú lo puedes hacer, Señor, y no te voy a dejar de molestar y no te voy a dejar hasta que tú me bendigas con la vida de mi hijo. Otra maraña de emociones. Le dan al hijo, convive con él, se muere y después resucita. Si te das cuenta, está pasando por pruebas y tribulaciones, no como nosotros. Las de nosotros están ligeritas, ¿verdad? Esta mujer realmente, para tener ese tipo de pruebas es porque su nivel de espiritualidad era muy grande. La tsunamita es una historia que refleja la vida actual de nosotros. Vamos a ir a otra cita, déjenme ver dónde está. Vamos a leerlo otra vez, vamos a leerlo, y dice así la palabra: habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue allá ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos. Otra virtud de esta mujer: obediencia. El profeta le está diciendo: sabes que vete porque la situación se va a poner difícil, está atravesando una prueba. Vamos a ver más adelante, está en el valle de la muerte, está en un valle donde no hay salida, y dice: vete de aquí. Dice que la palabra que ella se fue con su familia a tierra de los filisteos. Otra prueba: llegar a un lugar donde no conoce a nadie, donde no tiene casa, donde no tiene propiedad, donde no tiene la forma o elementos para empezar a moverse. La Biblia describe, si tú lees versículo 4, 4 capítulos antes, en el capítulo 4 dice, se refiere la palabra a ella como una mujer fuerte, una mujer inteligente, una mujer sabia, una mujer virtuosa. Pero en hebreo no dice mujer virtuosa. En hebreo vamos a ver cómo dice. En hebreo dice Gedolá, en hebreo es grande, y dice también Behazak, de fuerte. Dice en hebreo es una mujer grande y una mujer fuerte. Solamente una mujer fuerte y una mujer grande podría pasar las pruebas con esa actitud, con esa serenidad, con esa capacidad de responder: ok, me voy con toda la calma del mundo, sin estresarse, sin molestarse. Dice la palabra, porque esta mujer no era cualquier mujer, una mujer
virtuosa es aquella que tiene virtudes, pero una mujer grande, esta era mujer grande en el conocimiento de Dios y era una mujer fuerte, fortalecida en el poder de Dios. Esta mujer tenía esa capacidad de pasar las pruebas con una actitud diferente porque tenía el poder de Dios y tenía la fuerza de Dios en su vida. Esta mujer era grande en poder de Dios y era fuerte en el poder de Dios. Después de haber superado la pérdida de su hijo, pudo experimentar la resurrección de su hijo. Después de esto pudo experimentar también el exilio, tener que salir y dejar todas sus pertenencias. ¿Tú te imaginas que ahorita te dijeran tienes que salir y dejar todo lo que tienes? Yo creo que no lo dejaríamos. La verdad es que está bien difícil porque ¿a dónde me voy a ir, Dios? ¿Cómo voy a empezar? ¿Con qué voy a trabajar? Sin embargo, esta mujer dijo, Señor, yo sé que si tú me lo estás mandando es porque tú tienes el control, porque tú vas a tener el control y te vas a ocupar de todas mis necesidades. Y dice la palabra que se fue a tierra de los filisteos por 7 años. Dice la palabra también en el versículo 2, dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue allá. Vamos a ver el versículo 3, déjenme ver si ya lo tengo aquí. Vamos a ir al versículo 3, vamos a ir al versículo 3 también. Y dice, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. La palabra de Dios dice, salió a implorar, ¿verdad? Rey, por favor, te suplico que me regreses. Otra prueba, otra situación. Ella regresa y por supuesto que si tú te sales de tu casa por 7 años, yo creo que vas a encontrar a alguien, ¿verdad? Y entonces era más que obvio que si la mujer tsunamita se salió de su casa, hubo alguien que vino y tomó lo que ella tenía, hubo alguien que vino y tomó lo que ella había dejado. Y entonces dice la palabra de Dios que ella llegó delante del rey, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que llegó así como que bien amable, ¿verdad? Y cuando habían pasado los 7 años, dice, imploró, ¿verdad? Imploró delante del rey, pero no es implorar. En hebreo es, le gritó, ¿verdad? Le gritó al rey y le dijo, quiero mis tierras. ¿Tú te imaginas con qué autoridad llegó esta mujer? Y una mujer que llega gritando, quiero mis tierras y quiero, rey, que me regreses todo lo que fue mío, gritando, es porque es una mujer fuerte, con toda la autoridad, con toda la capacidad que Dios le podía dar para recuperar lo que era de ella. Y vamos a ver ahorita lo impresionante de cómo Dios se mueve en medio de las pruebas y en medio de las situaciones. Yo te había dicho, una de las principales razones de las pruebas es que Dios tiene que conocer nuestro corazón. En toda prueba Dios está obrando, creando, tomando, haciendo conciencia, sincronizando. Sabes que Dios hasta sincroniza los tiempos, y en esta historia pasó algo así. En ese momento que la mujer llega y le grita al rey, porque no llegó a implorar, llegó gritándole y diciéndole, Dios, quiero mis tierras y quiero lo que me pertenece. Te lo vuelvo a decir, lo hizo porque iba con toda la autoridad, con todo el poder, investida del poder y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente o de esa única manera tenemos la capacidad de llegar y exigir lo que nos pertenece. Si tú vas vestido con tu propia carne y con tu propio yo, seguramente el rey te va a mandar al calabozo, ¿verdad? Sin embargo, esta mujer fue con toda la autoridad que el Señor le había dado, porque ella iba con esa autoridad. Y fíjate cómo alrededor de ella, si tú te das cuenta, se está moviendo el Señor. El poder de Dios se mueve alrededor de ella. Y dice la palabra de Dios que en este momento que ella llegó, estaba Gizi, el criado de Eliseo, hablando con el rey, así como en el chisme. No, rey, ¿qué crees? Imagínate que Eliseo era un gran profeta, resucitó hasta un muerto, ¿no? ¿Cómo ves que
que resucitó a un muerto. Dios tiene la capacidad de sincronizar los tiempos, las pláticas, las personas. Yo no sé si a ti te ha pasado que llegas y exactamente lo que tú querías, alguien lo está hablando y por acá las cosas se acomodaron y obtuviste lo que tú querías porque Dios tuvo la capacidad de sincronizar a la persona correcta que te iba a ayudar, la persona que te iba a abrir la puerta, la situación que te iba a sacar de otra situación. De esta forma se mueve el reino de Dios. Cuando el reino de Dios está establecido en tu vida, hay cosas sobrenaturales que se empiezan a mover. Y en esta historia dice la palabra de Dios que se sincronizó la plática de Gizi con el rey y llegando la mujer. Y dice la palabra que cuando llegó la mujer, Gizi le dijo: mira, rey, acaba de llegar la mujer que su hijo fue muerto y resucitó. Eliseo hizo el milagro de resucitar a su hijo. Y entonces el rey le dice: a ver, ven, cuéntame qué pasó con tu hijo. Y entonces dice la palabra que la mujer le contó, y cuando ella le cuenta, dice el rey da la orden de que todo lo que le pertenecía, sus tierras, su terreno, todo lo que ella, su posesión, le fuera regresada, porque así se mueve el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se establece en tu vida, en medio de la prueba, las cosas se van a mover de una forma sobrenatural. Y yo sé que ha pasado en tu vida, yo sé que ha pasado que de repente tuviste respuesta y las cosas se acomodaron porque Dios está moviendo todo. Y es bien importante, y este es el punto donde tú tienes que entender que Dios está en medio de tu prueba. Dios está contigo en medio de la situación por la cual estás atravesando. Dios ha establecido su reino y hay un propósito, hay un proceso que va a llevar toda la prueba. A veces la queremos acortar, pero si tú la cortas, las cosas no van a salir como tú querías. Si la mujer hubiera desobedecido, hubiera hecho las cosas conforme ella pensaba o como ella creía, no hubiera recibido todo lo que le pertenecía. Y a veces nos queremos adelantar, y a veces queremos acortar la prueba, y a veces nos queremos salir de la prueba porque ya nos cansamos, porque ya nos fastidiamos. Fíjate lo que dice la palabra, que pasaron 7 años para que esta mujer volviera a reclamar lo que le pertenecía. Y nosotros estamos 1 año y ya estamos hasta acá. 2, no se diga 3, yo creo que nos cortamos las venas, ¿verdad? Dice la palabra, esta mujer pasó 7 años a través de esta prueba, 7 años para recobrar lo que le pertenecía, lo que era de ella. Gritó, la mujer gritó porque iba con toda la autoridad que solamente el Señor puede dar. Y esto es lo que pasa, cómo esta mujer pudo lograr escuchar la voz de Dios tan claramente. Yo me quedé, wow, realmente no lo había analizado más que en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, pero esta mujer está escondida, si tú te das cuenta, está escondida aquí en una historia y un cachito ahí, ¿verdad? Pero a mí me sorprende de verdad la sensibilidad, la capacidad de poder escuchar la voz de Dios por medio del profeta. Y más aún que el Señor le hubiera mandado a un profeta para asistirla, para prevenirla de todo lo que iba a pasar. No cualquier persona logra tener esa gracia de Dios, no cualquier persona logra tener un profeta que llegue y te diga: así dice el Señor, ponte las pilas porque algo va a pasar. Realmente esta mujer, o la palabra nos está diciendo que esta mujer tenía una relación estrecha, muy fuerte, muy grande, muy poderosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella tenía la capacidad de discernir cuál era la voluntad de Dios. Tuvo la capacidad de retener al profeta, ¿verdad? Con la amabilidad. Aún no estaba el Espíritu Santo, porque dice la palabra, él vino cuando Jesucristo se fue, pero sin embargo ella ya tenía esa capacidad de discernir, de entender cómo agradar a Dios, cómo hacer el bien, cómo ser amable. Lo que ella sembró,
en Eliseo lo cosechó 7 años después. Así es que si tú has sembrado amor, si has sembrado paciencia, si has sembrado en diferentes áreas de tu vida, ten por seguro que lo que tú sembraste lo vas a cosechar. Todo lo que siembras lo cosechas. Yo siempre lo digo, bueno o malo, vas a cosecharlo, vas a cosecharlo. En este caso la mujer cosechó el servicio a un siervo de Dios. Cuando tú eres amable, cuando tú eres respetuoso hacia los siervos de Dios, impactas el reino de Dios. Y esta mujer lo impactó, dijo, yo quiero la presencia de Dios en mi casa, y no se va a ir, tan así es que dice, mandó a hacer un aposento para que el profeta estuviera dándole palabra a cada momento. Era una mujer que le gustaba escuchar y discernir la palabra. ¿Qué hay, Eliseo? ¿Qué hay para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué tiene el Señor para mi vida? Y tan fuerte era o tan importante para esta mujer mantener esa relación con su Dios, que dijo, no te vas de mi casa, te vas a quedar en mi casa porque quiero la palabra fresca todos los días. Era una mujer de oración, era una mujer crecida espiritualmente, era una mujer agradecida con todo lo que tenía y con todo lo que no tenía. Y esto nos falla a nosotros. No recibimos porque estamos quejándonos por lo que no tenemos, en vez de ser agradecidos por lo que sí tenemos. Tienes vida, dale gracias al Señor. Tienes salud, dale gracias al Señor. No tienes la casa, pero tienes la salud. No tienes el trabajo, pero tienes el esposo. No tienes los hijos, pero tienes a la esposa. Sé agradecido con lo que tienes. No te esperes a tener lo que quieres, porque seguramente siempre te va a hacer falta algo. Esta mujer sabía agradecer. En hebreo, lo dije al principio, es toda, jodú, lo cantamos, jodú la Adonai Kitov. Es bueno agradecer al Señor. Esta mujer sabía agradecer al Señor. Esta mujer sabía ser agradecida y tenía esperanza. Señor, si cuando mi hijo se murió tuviste misericordia de mí y resucitó, ahora que me voy al exilio, ahora que se me quitan todas mis pertenencias, seguramente vas a volver a tener piedad y misericordia de mí. Como me ayudaste en el pasado, me vas a ayudar en este momento. Así como me ayudaste cuando estuve con los filisteos, me vas a ayudar ahora que tengo que regresar a recuperar lo que me pertenece. La mujer era una mujer fuerte y era una mujer fortalecida. Era una mujer gedolá y una mujer hazaká, una mujer fuerte espiritualmente y una mujer grande espiritualmente. Y no cualquier persona en el Antiguo Testamento logró tener, y menos mujer, logró tener la revelación fresca en su casa, ¿verdad? Como lo tenía ella al tener a Eliseo y la presencia de Dios en su vida. Y esto, yo siempre lo digo, la palabra el Señor nos la puso más fácil, ¿verdad? Ella no tenía el Espíritu Santo, no tenía esa guía que le dijera lo que tenía que hacer. Sin embargo, si tú profundizas, o como hemos profundizado, era una mujer muy fuerte, muy grande espiritualmente. Cuanto más nosotros que tenemos la guía del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué poder hay en tu vida? Hay ese tipo de poder, se manifiestan esas obras en tu vida. Si se manifiestan, gloria a Dios, el reino de Dios ha llegado a tu vida, el Espíritu Santo está con poder, con grandeza sobre tu vida. Si no se mueven esos milagros es porque seguramente estás débil espiritualmente, no eres fuerte, no eres grande espiritualmente, y necesitamos fortalecernos en lo espiritual. ¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo alabas al Señor? Y mira que es en medio de la prueba.
Yo sé que no hay ganas, yo sé que cuando estás pasando la prueba y la tribulación no dan ganas de alabar y no dan ganas de leer y no dan ganas de levantar una oración. Sin embargo, esta mujer nos da el ejemplo de que ella pudo orar, de que ella pudo alabar, pudo agradecer, pudo hacer buenas obras en medio de las pruebas por las cuales ella estaba atravesando. Y yo te invito a que si te cuesta, lo hagas. Siempre lo digo, la Biblia, Salmos dice, obliga a su alma a bendecir al Señor, y le dice: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y yo sé y te recuerdo que has estado en este año por pruebas y tribulaciones muy fuertes, en las cuales no tienes ni ánimo de leer ni de alabar, mucho menos de danzar, ¿verdad? Sin embargo, tienes que agarrar a tu alma y decirle: alma mía, estamos débiles, necesitamos fortalecernos, así es que vamos a orar, vamos a alabar, vamos a magnificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a orar y vamos a buscar el reino de Dios en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Es donde va a salir realmente quién eres y cuánta espiritualidad tienes y cuánta grandeza y fortaleza espiritual hay en tu vida. La mujer tsunamita supo agarrar lo mejor de Dios y supo aprovecharlo en los tiempos de prueba, y dijo: si tú la lees, se ve una mujer tan despreocupada, como así: ya viene Rey, mis tierras, sí, ya resucitó, sí, ya. Y uno dice: wow, ¿cómo podremos actuar así? ¿Con qué actitud vamos a recibir los problemas? Solamente siendo fuertes y grandes espiritualmente. Necesitamos ser fortalecidos espiritualmente en todas las áreas de nuestra vida, y entonces vamos a recibir ese poder, esa autoridad de nuestro Dios. Salmo 23, yo te decía: ¿cómo vas a salir de las pruebas? ¿Cómo vas a saber que Dios está como gigante alrededor de tu vida? ¿Cómo vas a saber que el Señor es como un fuego, una muralla de fuego alrededor de tu vida? ¿Cómo vas a saber que el ángel de Jehová campa alrededor de tu vida? ¿Cómo vas a saber que Él es escudo alrededor de tu vida si no estás llenándote de la palabra de Dios? Por supuesto que la tsunamita tenía palabra viva, tenía palabra que transformaba las situaciones y que la ayudaban a vivir de una forma diferente las pruebas y las situaciones. Si tú quieres atravesar las pruebas y las situaciones como lo hizo la mujer tsunamita, necesitas palabra viva, palabra eficaz que va a transformar las situaciones, palabra que va a mover el entorno donde tú estás. El reino de Dios se va a establecer con poder y autoridad cuando tú estás fortalecido, cuando eres Hazak, cuando eres Gedolá o Gedolín, Hazakim, fuertes y grandes espiritualmente. El Señor va a empezar a mover las cosas y va a empezar a mover y a decir: esto lo pongo acá y acá, para que entonces recibas la ayuda y puedas salir de la prueba. ¿Qué actitud estás teniendo ahorita en estos momentos en medio de la prueba? ¿Estás buscándole por tus propios medios? ¿Estás buscándole por tus propias fuerzas? Te vas a cansar. Te vas a cansar y seguramente vas a desertar, y la prueba te va a agotar, la prueba te va a fastidiar, la prueba te va a cansar, y más aún, o más peligroso, más aún, vas a dejar a Dios. ¿Cuántas personas se fueron este año de Dios? ¿Cuántas dijeron: Señor, ya me cansé, yo creo que tú no eres real, yo creo que tú no existes, porque si existieras no me estaría pasando lo que me está pasando, si tú hubieras estado conmigo no me hubiera pasado lo que me pasó? Sabes que muchas personas dejaron al Señor y nos dijeron: ¿sabes qué? Estoy mejor sin Dios, estoy mejor en mi casa, más tranquilo que reuniéndome y congregándome en la iglesia, porque no supieron o no tuvieron la fortaleza y la grandeza para enfrentar los problemas.
problemas, no hubo una actitud positiva para enfrentar los problemas. Los problemas, en vez de acercarlos al Señor y darles esperanza, los problemas los separaron. Hubo gente que decidió no seguir creyendo en el Señor, porque en su pensamiento dijeron: me traicionaste, Señor, me dejaste, no me guardaste como dijiste, no estuviste conmigo como dijiste, porque no entendieron que a Dios se le agradece por las cosas buenas que nos pasan, por la casa, por el alimento, por el vestido, por el esposo, por todas esas bendiciones que tienes, pero también a Dios se le agradece por aquellas cosas que no te gustaron, por aquellas cosas que Dios te quitó, por aquellas cosas que Dios tomó. Tienes que aprender a agradecer en las buenas y en las malas. Lo que te parece a ti que no es bueno, para Dios fue bueno, no dártelo o quitártelo. Necesitamos una actitud diferente en medio de la prueba, porque si tú no estás preparado, si piensas que las pruebas que vinieron fueron difíciles, cuando venga verdaderamente la prueba, ¿qué va a pasar? Vas a ser como estas personas que vinieron y nos dijeron: ¿saben qué? Me voy porque Dios no existe, porque Dios no es real, porque Dios no me escuchó, porque Dios me dejó y es mejor, siento que me la voy a pasar mejor sin Dios que con Dios. ¿Cómo vas a enfrentar la prueba? ¿Cómo vas a estar en la prueba? ¿Qué actitud vas a tener en medio de la prueba? Fortalecido, grande espiritualmente, con la capacidad de que lo que se mueve alrededor tuyo te dé la victoria y salgas ganador en medio de la batalla, o que seas perdedor y que la prueba te lleve a la desilusión, te lleve al fracaso y te aparte del Señor. Por eso es tan importante con qué actitud estás recibiendo los problemas. Y no te estoy diciendo que no te preocupes, que no llores, porque en la Biblia todos lloraron, ¿verdad? Yo no sé, aquí la mujer me sorprende porque no dice que lloró amargamente, no dice que se enojó, no dice que gritó. En verdad, a mí este ejemplo de esta mujer, a mí me sorprende porque es templanza, es madurez, es estabilidad emocional, todo lo que le pasa a ella. Sin embargo, David lloró en medio de las pruebas y de las situaciones. Josué tuvo pruebas difíciles y también lloró, también estuvo angustiado, estuvo en tristeza. No es que no vas a llorar, no es que no te vas a preocupar, pero así como viene la preocupación, así como viene el desánimo, tiene que venir la fortaleza. Sí, me está yendo mal, me está pasando esto, sin embargo, Señor, tú has dicho que no me vas a dejar. Y dice la palabra de Dios que Jehová es nuestro pastor. Tenemos un pastor que no nos va a dejar, y específicamente el problema es el valle de muerte. Yo creo que todos alguna vez hemos sentido: Dios, estoy en un valle donde siento que no hay salida, o el valle de la muerte. La Biblia en el Salmo 23 nos habla del valle de la muerte, y dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. David estaba desesperado, David estaba en una situación difícil y dice: aunque estoy ahorita en ese valle de sombra de muerte, donde siento que el sol no me calienta, donde no veo salida, donde veo que no hay fin a mi situación, dice el salmista: aunque esté en este valle de sombra de muerte, no voy a temer. Y fíjate lo que dice: mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la palabra que yo quiero que se te quede en medio de la prueba por la cual pasaste, por la cual estás pasando o que vayas a pasar. En medio de la prueba, dice el Señor, Él es un pastor que está contigo en medio de la prueba, y dice: no te va a dejar. Dice: tu vara y tu callado me van a infundir aliento, me van a dar la fortaleza para salir adelante. La vara del Señor es la que te va a levantar. Dicen que el callado es la salvación, es la que va a salir a darte salvación. El pastor, el buen pastor, va a salir a darte salvación en medio de la prueba, en medio de la situación por la cual estés pasando. El propósito de fin de este año, que yo quiero que se te quede en tu corazón,
es que la prueba va a venir. La prueba no la podemos quitar y yo quisiera decirte, ya no va a haber pruebas, pero sí va a haber pruebas. Más bien lo que yo quiero es que tú concientices qué actitud vas a tener en medio de la prueba, de enojo, de tristeza, de depresión. Sí, te puedes enojar, puedes gritar, pero yo te digo por un momento, porque tiene el salmista David dice, sí, estoy mal, pero yo sé que tú estás conmigo, pero yo sé que tú me vas a levantar, pero yo sé que tú eres escudo, yo sé que tu ángel está alrededor de mi vida, yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Así como viene la duda, la tristeza y el desánimo, así tiene que venir la palabra de Dios para llenarte, para levantarte, para purificarte. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y aunque en estos momentos andes en un valle de sombra de muerte, dice, no temas, porque Jehová tu Dios estará contigo. El Señor va a estar contigo. ¿Quieres ver grandezas? ¿Quieres ver prodigios y señales? Y quieres ver que todo se mueve alrededor de tu vida y que el Señor tiene el control y tiene la capacidad de sincronizar personas, tiempo, espacio, situaciones para darte la victoria. No es ya gratis, necesitas buscar el reino de Dios y su justicia, necesitas llenarte de palabra, de oración, de alabanza, fortalecerte, decíamos, la Tsunamita era una mujer fuerte y era una mujer grande. Espiritualmente esta mujer hacía lo que quería, el Señor hacía lo que quería con esta mujer, porque ella tenía un corazón conforme también a la voluntad de Dios. Era una persona que buscaba la revelación fresca del Señor. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere sacarnos del valle de muerte. ¿Qué vas a hacer ahora que venga la prueba? Yo te decía, es importante que no dejes pasar el año así como, sí que padre, ya se me fue un año más. Yo te invito a que reflexiones qué tipo de pruebas pasaste, cómo las pasaste, agarrada del Señor. ¿Viste ese milagro del Señor? ¿Viste cómo el Señor sincronizó tiempo, personas, espacio y todo lo demás para darte la victoria? ¿Pudiste ver eso? ¿Pudiste apreciar esa situación en tu vida? El Señor es bueno. El Señor es bueno y la mujer tsunamita sabía qué tipo de Dios tenía. ¿Qué tipo de Dios tienes tú? Si no lo sabes, es que no lo has experimentado, es que no te has metido a conocerlo, es que no lo has buscado a través de la palabra, a través de la revelación. Tienes un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene la capacidad para mover el cielo y la tierra y darte la victoria. Me decía mi hermano, yo pude ver cómo Dios movió todo para meterme y que yo fuera médico. Y realmente tú dices, Dios, ¿cómo moviste todo para que entráramos y yo llegara con la directora, con la secretaria del director y mover ese corazón? El Señor sincronizó porque estábamos en ese mismo sentir, porque estábamos buscando el reino de Dios. Y así como eso han pasado muchas cosas y yo sé que en tu vida han pasado, pero necesitas fortalecerte en el Espíritu, necesitas tener el poder. Dice la palabra de Dios, recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre tu vida y vas a ser testigo de las grandezas que el Señor ha hecho. Agradecimiento, Todá en hebreo, y Tikva, esperanza. Una esperanza de que así como el Señor te ayudó en el pasado, te va a ayudar en este año que empieza, este año que terminó. El Señor fue fiel, el Señor fue bueno con cada uno de nosotros y necesitas aprender a agradecer a Dios. Y agradecer a Dios es no solamente decirle gracias, gracias, sino por medio de la alabanza, de la gratitud, del agradecimiento, de decirle, Dios, gracias, eres bello, eres hermoso, eres grande. Es la forma en la que tú te vas a estar fortaleciendo. Esta mujer tsunamita era agradecida y tenía esperanza en que su Dios la iba a sacar de cada situación. Estamos terminando un año, gracias a Dios.
situaciones buenas, muy agradables. El Señor hizo cosas muy hermosas en cada uno de nosotros. Hubo pruebas, hubo tribulaciones y podemos dar testimonio que de todo el Señor nos sacó. Ahora la pregunta es, ¿cómo quieres pasar el año que viene? ¿Cómo va a estar tu año? ¿Cómo va a estar tu fe? ¿Cómo va a estar fortalecido tu espíritu? ¿Va a ser grande? ¿Va a ser fuerte? ¿O va a ser pequeño espiritualmente? Si eres grande y eres fuerte, el Señor va a tener el poder y toda la autoridad de mover todo lo que se mueve a tu alrededor para darte la victoria. El propósito es darte la victoria en medio de cada prueba, fortalecerte y darte más y más de Él. Yo espero y anhelo en el corazón que de verdad puedas entender que es importante cómo vas a atravesar cada prueba y cada situación, con qué actitud. Y yo te ponía solamente dos, hay mucho más, esperanza de que el Señor te va a sacar como te sacó en el pasado, y con agradecimiento, agradeciendo que tienes un Dios grande y un Dios todopoderoso que te va a ayudar en cada situación. Dios te bendiga de verdad. Nos vemos el miércoles, hasta el año que viene. Yo espero que el Señor te bendiga y que te conceda todos los anhelos de tu corazón, sobre todo que te esté haciendo fuerte y grande espiritualmente. Dios te bendiga y te guarde. Dios les bendiga. Y bueno, los